¿Qué tal amigos? Tu Mesit Radio, te saluda Lynn Victoria, casi terminando la semana, pero no podía faltar el programa más esperado, Cátedra. Hoy tenemos invitados especiales, me acompaña la licenciada Reina Auten y también el licenciado Rigoberto de la Rosa. Vamos a tocar unos temas muy interesantes y no puedo dejar por fuera a mi querido coordinador Ogami Rivera. Hoy estamos tocando el derecho de familia panameño y pues esperemos que sea un programa de agrado para ustedes. ¿Cómo se encuentran? Por mi parte, bien. Licenciado Rigoberto, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien y contento de escucharlos. Qué bueno. Profesor Ogami, nos tenía abandonados esta semana por problemas técnicos acá en la gerencia, pero ya estamos resolviéndolo. No, la verdad que sí, estamos innovando. Esto es pregrabado, pero estamos realmente en un programa histórico grabado en sábado. Así que primera vez tenemos un cátedra sabatino, así es que de verdad que bueno, agradecido de nuevo con la oportunidad por parte de UMETI Radio de poder presentar el programa de la facultad, el programa Cátedras, en esta ocasión con dos invitados especializados en el área del derecho de familia, la profesora Reina Auten y el doctor Rigoberto de la Rosa, quienes en el programa de hoy pues, nos van a brindar un poquito de sus conocimientos en este tema, quizás de los más populares en el derecho, porque la gente común cuando hablando de aquellos que no realmente estudian el derecho como tal, cuando entiende el derecho lo ve desde una perspectiva de la parte criminal y estos temas problemáticos, conflictivos a veces que se dan en el derecho de familia, no están por esta parte de derecho económico, comercial, no, quizás no es el norte del común de los ciudadanos cuando habla sobre el tema del derecho, así que verdad que es un tema que probablemente tenga un impacto en la comunidad educativa muy positivo. Y en ese sentido agradecemos la presencia de los dos invitados el día de hoy. Y bueno, para irlos conociendo en la dinámica de cátedra, el primer segmento es conociendo a los invitados y ahí yo me libero porque no me gusta hacer ese énfasis, sino que ustedes mismos se presenten ante el público. Le cedemos la palabra a la profesora Reina. Cuéntenos algo sobre sus experiencias académicas, profesionales, curriculares, profe. Bueno, muy buenos días. Este sábado maravilloso les saludo con mucho ánimo porque me han invitado a este programa de la UMESID, que es mi casa, que es la casa que me ha brindado tantas oportunidades. Y bueno, para empezar, mi nombre es Reina Auten Barría. No puedo dejar por fuera a mi mamá porque siempre me lo recrimina. Entonces, así que mi nombre es Reina Auten Barría. Estoy muy agradecida una vez más de la invitación que me hizo el profesor Ogami, de la organización que tiene Lynn Victoria, que ya he tenido la oportunidad de ver su dinamismo, y también de volver a ver a un gran colega del derecho de familia como lo es Rigoberto de la Rosa. Así que, como siempre estamos así en contacto, no sabía cuál iba a ser el otro participante, pero me ha gustado que haya sido un colega que conozco, que siempre me lo topo en los tribunales y que siempre que nos topamos, así sea que sea rapidito, siempre hablamos de cosas que nos pasan en los tribunales de familia o de niñez y adolescencia en cualquier jurisdicción de estos. Mi título es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. También cuento con la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y mi título ya de especializaciones han sido en universidades ya privadas como la Universidad Latina, que también me ha dado oportunidades de estudio. También he contado con asociaciones que me han brindado las puertas. Por ejemplo, una de estas asociaciones es la Alianza Global de Juristas, que es una asociación que también ha sido auspiciada por la Universidad Metropolitana de Educación, que es la UMESID, y que nos llevó el año pasado a un congreso pues, en Bogotá, que también allá tienen un enlace universitario con la UMESID. Y pues nada, no quiero decir mis otros títulos porque me da pena, porque no sé si ustedes tienen más que yo. Así que mejor ya empecemos con el programa o con lo que diga Lynn. Así que pues le paso la pelota a Lynn, que es la conductora de este programa tan académico. Claro que sí, profe. De verdad, en conmemoración al Día de la Familia, también nos gustaría conocer un poco sobre el currículum del licenciado Rigoberto. Cuéntanos un poco por allá su experiencia profesional.
Sí, muy buenos días nuevamente. Un placer saludarlos a todos, en especial a mi amiga Reina Outen, que no me la paro de encontrar ahora hasta en los ciberencuentros, ¿no? Y la verdad muy contento de también ver aquí en estos momentos. Yo soy Rigoberto de la Rosa Flores, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado de la Universidad de Panamá. Actualmente me desempeño como abogado independiente con 10 años de experiencia en lo que es el ejercicio del derecho, con especial énfasis en derecho de familia, derecho civil y derecho laboral. Igualmente he participado en esos congresos que tienen que ver con el tema de familia y el tema de psicopatías y temas de penal acusatorio también, ya que aunque queramos o no, se dedica a derecho de familia, tiene necesariamente que ver el tema penal, ya que muchas de las relaciones humanas en carácter de familia desencadenan de alguna u otra forma un proceso penal, y nos ha tocado también ir enfocándonos en nuestro ejercicio hacia la rama penal. No sé si con eso quedan conformes, ¿no?, con el rango de experiencia para poder hacer este programa. No, magnífico, doctor. De verdad que contamos con dos panelistas bien versados en el área del derecho de familia, y qué suerte, ¿eh? Ha sido cosa del destino que ambos panelistas se conocen, así que la dinámica de repente se puede hacer un poquito más nutrida en ese sentido. Antes de iniciar formalmente ya con algunas preguntas que tenemos para nuestro primer segmento, conociendo sus experiencias y demás, queremos hacer una pequeña pausa solamente para recordar que del día 18 al día 21 de mayo, ya esta semana entrando, tenemos el cuarto seminario del peritaje forense desde la perspectiva de la defensa, por de quien el requisito de grado para los estudiantes de técnico en criminalística. De 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos ese evento con 6 expositores que vamos a tener todos esos días tocando temas con un enfoque bastante pericial. Y por otro lado, el día 22 tenemos la conferencia de actualidad jurídica con 4 mesas, 2 expositores: derecho laboral, derecho comercial, derecho administrativo y derecho penal. Van a estar en cada mesa 4 expositores tocando diferentes temas. Ese evento es el día viernes 22 a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, perdón, 5 de la tarde a 3 de la noche vamos a tener esa mesa de expertos en este tema. Y el día 29 de mayo, porque no descansamos, ahora virtual trabaja más que antes, el día 29 de mayo tenemos entonces a las 10 de la mañana un conversatorio sobre sociedad, democracia y gobernanza con invitados desde Uruguay, si no me equivoco, Argentina, y representando a Panamá el doctor Harry Brown, que nos va a estar acompañando sobre estos temas que vamos a tener bastante material para estas semanas con respecto a la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses. Venimos con todo. Así mismo, y usted siempre nos da el espacio de publicidad, así que aprovechamos. Ya retomando, ya hablando un poquito más de lo que es la experticia de los dos compañeros que tenemos el día de hoy, entrándonos por lo básico, profesora Reina, ya hablando del derecho en general, ¿cuáles son sus percepciones sobre la profesión en la actualidad, sobre el mismo derecho como tal? Bueno, en general puedo decir que el derecho realmente es una profesión en donde tienes el gran agrado de poder colaborar con personas que realmente tienen esa iniciativa de poder cambiar las cosas en un momento dado. En ese sentido, pues en el derecho de familia, nosotros los que ejercemos el derecho de familia tenemos la gran satisfacción de que cuando el trabajo es bien hecho, está bien realizado, cuando el proceso logra llegar a un entendimiento, ya sea extrajudicial o en conciliación, en una audiencia dada,
o por los métodos alternos de solución de conflictos, y que las partes hablen todo lo que no han podido hablar, ya sea por diferencias o desavenencias. Cuando ya entonces está en el proceso, y nosotros los abogados de familia que podemos hacer que esas partes lleguen como a un entendimiento y eso se plasme en una resolución judicial que ya quede para siempre, o que bueno, a un corto plazo les pueda servir, pues ya como mecanismo de solución. Entonces ya ahí es donde tú dices que la carrera de Derecho que estudiaste con tanto esmero, con tanto sacrificio, con tanto trabajo, y para mis estudiantes que trabajan y estudian, yo sé lo que es trabajar y estudiar, es tener la teoría y ponerla en práctica. Entonces, en ese sentido, para mí es una gran satisfacción ejercer todo tipo de derecho, toda rama, y estar muy al pendiente de mi especialidad, porque trabajo bien, que es arreglar prácticamente la vida de las personas. Y bueno, y cuando el cliente o la persona tercera que realmente, cónchale, le dice gracias de verdad, a pesar de que le esté pagando, le da esas gracias, pero con el corazón para eso no tiene precio. Es una satisfacción en el mundo del ejercicio del derecho. Perfecto, profe. Ahora un poquito con el doctor Rigoberto, y tenemos hoy la fortuna de contar con dos abogados litigantes desde la parte en particular, porque por regla general, por cosas del destino, siempre tenemos como invitados a servidores públicos. En esta ocasión tenemos dos abogados particulares, así que de repente tienen hasta más libertad para poder expresar sus criterios, obviamente en la perfección académica. Pero en cuanto a la consulta que le hacemos al doctor Rigoberto, es ya como abogado litigante, precisamente abogado que ha estado independiente durante mucho tiempo. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Qué importancia tiene el rol de la abogacía dentro de la sociedad actual aquí en Panamá? Bueno, ciertamente el rol del abogado actualmente ha llegado a tal punto de que no solamente tenemos especialistas en del conocimiento de la ley, también tenemos que ser especialistas en el comportamiento humano, en el desempeño de las relaciones humanas entre sí, sobre todo cuando vemos temas como el tema de familia, que definitivamente lo complicado de la resolución de esos conflictos siempre va en detrimento de los sentimientos que hayan existido dentro de la relación de pareja, sobre todo, que es la que generalmente desencadena estos inconvenientes. Entonces, como abogados, más allá de tener un rol de conflicto constante, nos ha tocado tener que mediatizar a través de métodos alternos para resolver los conflictos, lo que es encontrar una solución al problema, y no necesariamente tiene que ser todo a favor de nuestro cliente. Muchas veces en una negociación, para poder resolver el problema, uno tiene que ceder algo para ganar algo. Y cuando tú estás lidiando con una persona que, por ejemplo, la relación de pareja se terminó por la infidelidad de la otra, y no somos lo suficientemente adultos para lidiar con eso, entonces nos toca a nosotros, al abogado, tener que ponerlo en perspectiva de que al alargar este pleito por más de 5 o 10 años no te va a dejar vivir en paz y no vas a poder seguir adelante. Entonces llegamos hasta tener un rol hasta de psicólogos, imagínense, para poder lidiar con esos caracteres. Y la verdad que cuando sobre todo hay niños de por medio en ese conflicto, más aún tenemos que tener ese rol conciliador, sobre todo, porque tampoco podemos buscar la fragmentación de ese núcleo familiar, que si bien es cierto son padres separados, van a ser padres separados, siempre van a tener un vínculo en común, que van a ser los hijos que de ellos nacieron. Entonces, uno como adulto tiene que entender que yo puedo estar separado de mi pareja, pero puedo llevarme bien por el bien de mis hijos.
No, perfecto, y de verdad que ha dado en el clavo con uno de los temas que en este primer bloque siempre toco, que es ese hábito del abogado panameño de querer llevar toda la perspectiva conflictiva y de decir, vamos a quitarle todo, yo voy a hacer que él se quede sin nada, en diferentes ámbitos, no solamente en el derecho de familia, sino en otras ramas del derecho, y realmente el norte del abogado es un solucionador de conflictos, no es precisamente para crear nuevos conflictos. ¿Su perspectiva sobre este tema, profesora Reina? Profesor Ogami, no lo logré escuchar, está como entrecortado el audio. El internet me quiere sabotear hoy. Sí, hoy estamos... Sí, es que no le... Ajá. Su perspectiva sobre este último tema que acaba de tocar el doctor Rigoberto en cuanto a que el abogado debe buscar métodos alternativos para solventar el conflicto y no crear conflictos nuevos, profe. Cierto. Bueno, en ese caso yo tengo una filosofía de que yo, cuando estaba estudiando Derecho, yo lo que hacía era resolver. Pues yo trabajaba en el sentido de que pudiera yo en la firma aportar algo y contribuir con algo, ya sea con cualquier tipo de solución, después que se encontraba dentro de la ley. Cuando hubo un lapso en el que yo estuve estudiando y trabajando dentro del órgano judicial, y esa es otra casa que le agradezco por todos los conocimientos que adquirí. Y luego, entonces, volví a la esfera particular, y ahora como abogada, que ya tengo vasta experiencia en el derecho de familia, considero que lo que está diciendo mi compañero Rigoberto es cierto. A veces uno tiene que ser una herramienta para que las personas puedan solventar sus problemas, puedan resolverlos. Por ejemplo, hay personas que en 5 años no se ven, no se han visto, solamente se comunican a través de un teléfono o un chat para cosas del niño. Sin embargo, no han resuelto el problema de divorcio o el problema de la separación. Entonces, cuando se vuelven a ver las caras, se quieren decir todo lo que no se han dicho anteriormente. Entonces, allí es donde entramos nosotros, con esa experiencia que tenemos, esa experticia ya de conocer lo que es el mundo procesal del derecho de familia. Entonces, allí es donde entramos a ofrecerles métodos alternos de solución de conflictos, que si la demanda la puedes hacer de tal manera de que sea canalizada por una solicitud de derivación del Instituto de Mediación, que está allí mismo en el órgano judicial, que es una herramienta que te la ofrece el mismo sistema judicial. Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos coadyuvar a que esas personas puedan resolver esos problemas que tienen desde hace mucho tiempo en ese momento. Y podemos concertar varias sesiones. Solamente es trabajar en mancuerna el abogado particular que se sabe el procedimiento o que está metido pues en ese desarrollo de su especialidad, y pueda trabajar en mancuerna con la Administración de Justicia para entonces no ser parte del problema, sino una solución, una herramienta, una instrucción del cliente, y entonces poder solucionarle su problema ya de por sí. En ese sentido, cuando dice Rigoberto que nosotros los abogados a veces hasta nos sentimos que somos psicólogos de nuestro cliente, bueno, lo que pasa es que uno a veces tiene que comprender que en el desarrollo de nuestro ejercicio hay clientes que te buscan por confianza. Como estamos en una esfera particular, sí podemos decirle al cliente lo que puede o no puede hacer, lo que procesalmente es aceptado por la ley y lo que no. O sea, tampoco le puede decir al cliente una mentira o algo que procesalmente no procede. Entonces, en ese sentido, usted va a estarle mintiendo a su cliente y se va a estar mintiendo a sí mismo. Entonces, el cliente, cuando lo busca, siempre hay que comprender que nos buscan, uno, por referencia personal. 2, nos pueden buscar porque nos han escuchado ahora con el boom de las redes sociales, les ha gustado cómo hemos hablado o se siente como familiarizado con nuestra personalidad, con nuestra presencia. Sin embargo, por excelencia, el cliente se va a quedar con usted, o la persona usuaria del sistema de administración de justicia que quiere lograr una tutela judicial efectiva,
va a buscar siempre a ese abogado con el que ellos se puedan sentar a hablar realmente sobre su problema y a poder explayarse a tal grado de que ya entonces usted va a pensar, bueno, pero es que también aquí entran otros especialistas. Por ejemplo, el abogado no tiene la especialidad del comportamiento humano, eso es psicología. Entonces usted también tiene que tener mecanismos en donde usted pueda llamar a sus colaboradores con el mundo del derecho, y en eso entran los equipos interdisciplinarios. En ese sentido, Rigoberto tiene su séquito de compañeros de trabajo de especialistas en psicología, en psiquiatría, especialistas en la rama financiera, que le pueden hacer todo un cronograma al cliente de él para poder que esa persona se le pueda resolver en un momento dado un conflicto. Yo también me especializo también en buscar un equipo interdisciplinario mío de confianza, en donde la persona me diga, Reina, estoy pasando por un problema en donde tengo insomnio, no puedo dormir, porque tengo ciertos otros problemas que me están consumiendo con este problema de familia, tras eso se me ha unido las cuentas de la casa, no las puedo pagar, etcétera, etcétera, y yo entonces allí yo canalizo esa ayuda con mi equipo interdisciplinario, que ya entraría entonces en eso los psicólogos, porque tampoco podemos nosotros empezar. Nosotros podemos ayudar, a escuchar, el abogado escucha, pero ya cuando son cosas muy técnicas que manejan los psicólogos o otros especialistas, los remitimos allá, los remitimos a ese tipo de especialidades para poder que el cliente se sienta tan cubierto que en ese sentido nos haga el proceso, el camino hacia el proceso, nos lo haga más fácil, por decirlo así. Y perfecto, más. Es indispensable ese acompañamiento y esa confianza que existe entre el abogado y pues el cliente como tal. Así mismo me quedo con la perspectiva ética que tocó la profesora, en el sentido de que el abogado tiene que ser claro y hablar con su verdad jurídica. No podemos complacer al cliente. Desafortunadamente hay muchos clientes que desisten del servicio de un abogado porque el abogado le ha hablado con la verdad y no le ha dicho lo que él quiere escuchar, y en ese sentido se complica un poco el ejercicio de la profesión, porque algunos colegas traspasan esa barrera ética y son complacientes con las solicitudes de los clientes, aun cuando el cliente realmente no tiene la razón. Aquí no aplica esa máxima que utilizan en mercadotecnia de que el cliente siempre tiene la razón. Eso es falso. El abogado tiene su verdad y el abogado es el que tiene que trazar cuál va a ser la línea sobre la situación jurídica que él vaya a llevar. Dígame, profe, para cruzar de segmento. Sí, era para aclarar que en ese sentido solamente quiero abonar a lo que dijo mi compañero Rigoberto. Cuando él dice esa expresión que todos los abogados lo utilizamos, es que quedamos siendo hasta psicólogos. Cuando él dice esa expresión es porque ya el cliente empieza a sincerarse de otros problemas que nada tienen que ver con nuestra especialidad. Entonces allí es donde lo remitimos a la ayuda psicológica. Y Rigoberto lo sabe porque hemos siempre tenido esa confianza de decirnos eso, pues, de que nuestros clientes necesitan ayuda ya en algún momento dado, ya más especializada con respecto a lo que es el comportamiento humano, que es la psicología. Eso solamente quería aclarar. Así es, profe. Ya entrando en nuestro segundo bloque, hablemos de derecho ya un poquito más académico, conceptual, sobre lo que es la misma rama del derecho de familia, para tener un contexto de lo que estamos hablando. Evidentemente, debemos definir o entender qué es el derecho de familia. Don Rigoberto, ¿cuál sería su perspectiva conceptual con relación a lo que es el derecho de familia? ¿Cómo lo podemos entender de una forma sencilla? Bueno, básicamente, y a grosso modo, el derecho de familia es el que se encarga de establecer y dilucidar las relaciones existentes dentro del núcleo familiar, tanto entre adultos como menores de edad y ancianos y demás componentes de ese núcleo familiar. Palabras más, palabras menos, todas las relaciones que se derivan de lo que es la convivencia de pareja entre dos personas y que eventualmente generan un núcleo filial
es decir, que generan hijos que formarán parte de ese vínculo familiar. Entonces, el derecho del derecho de familia dentro de nuestro marco jurídico lo podríamos encasillar dentro de lo que es la rama del derecho social, que allí siempre la ley busca no tanto favorecer, sino de complementar algún tipo de ventaja frente a aquellos que podrían tener una mejor disposición económica. Es decir, cuando estamos hablando de menores de edad, la interpretación de las normas de familia van siempre dirigidas a buscar el interés superior del menor. Y esto es así porque un menor de edad solo no se puede defender, no puede acudir por sí mismo a los tribunales, que está sujeto a la patria potestad de su padre. Y muchas veces en derecho de familia, el que ejerce tu patria potestad, precisamente el que está entrando en conflicto contigo, aunque sea de manera indirecta, cuando es mamá y papá. Porque cuando nos vamos al terreno de, por ejemplo, las pensiones alimenticias, cuando la persona que tiene al niño bajo su cuidado y pide a la otra en lo que es el cumplimiento de una cuota alimenticia, ella no lo está haciendo para que esa cuota alimenticia sea para sí, es para el menor de edad que no se puede defender. Y eso es algo que normalmente el que no es lego en esta materia entiende, porque piensa que le tengo que pagar pensión a esa mujer. No, usted tiene que pagar al niño. Y como la señora, mamá, que hace la patria potestad, esa patria potestad le permite poder hacer uso y administración de la persona y bien de ese niño. Y entonces eso es lo que le da la legitimidad para gobernar. Entonces, en ese tipo de circunstancias, la ley da siempre una atención especial al menor de edad. Cuando ya cumple la mayoría de edad, ya las cosas están cambiando, porque ya entra en una etapa, por decirlo así, de equilibrio, tanto emocional como de edad. Y ya el interés superior ya no le va a aplicar como si fuese un menor de edad. Básicamente es lo que podría explicar dentro del marco conceptual. No, magnífica conceptualización la que nos ha brindado el doctor Rigoberto. Profesora Reina, entrando un poquito sobre ya los mismos elementos, las situaciones jurídicas puntuales que vamos a ver en el derecho de familia. ¿Qué situaciones jurídicas son las que se van a exponer dentro de este tipo de esta rama del derecho en general? Bueno, puedo decir que se dan varios factores para que se propicie un proceso propio de familia. Acuérdense que la rama de familia es una rama muy amplia, abarca niñez y adolescencia, abarca personas con discapacidad, abarca personas que ya son muy mayores, estaríamos hablando de adultos mayores o de personas ancianas. Estamos también hablando de situaciones de familia o relaciones de familia entre cónyuges. Estamos hablando de situaciones de familia en donde existe problemas de guarda y crianza, problemas de régimen de comunicación y visita, problemas de solamente de suspensión de patria potestad, que ya son procesos que comúnmente no se ven, pero sí se practican y son muy necesarios a veces. Cuando ocurre una circunstancia, por ejemplo, una muchacha que ha sido abusada sexualmente y el padre el resultado de ese abuso termina con un embarazo de una menor de edad. En ese sentido, hay dos vertientes, como dijo mi compañero Rigoberto al inicio de este programa, que el derecho de familia no solamente toca la rama de familia, toca muchas otras aristas. Por ejemplo, la arista penal, en el caso que les estoy hablando de una menor de edad abusada por una persona adulta en un resultado de embarazo, allí hay muchas vertientes. ¿Por qué? Porque allí está la rama penal que va a entrar a ver el delito del abuso, y también va a entrar la rama de familia y niñez y adolescencia, porque la muchacha ha sido ultrajada con un resultado de embarazo. En ese sentido, ahí también cabe un reconocimiento de paternidad por la parte de la persona que la abusó.
Sin embargo, si la muchacha o no existe un mecanismo de suspensión de patria potestad o inhabilitación, en ese caso entra en lo que se llama la inhabilitación, porque si la persona resulta condenada por sentencia ante la vía penal, esa persona, cuando lo lleven al proceso de familia para reconocimiento del hijo, el abogado de la contraparte puede muy bien inhabilitarlo, pedirle al juez de niñez y adolescencia que se le inhabilite porque ese muchachito es producto de una violación y a él lo sentenciaron por ese tipo de delito. Entonces, allí entra ese mecanismo procesal del derecho de familia. Vemos muchas otras situaciones porque la rama de familia es un abanico de efectos. Hay muchas personas que dicen, esos son efectos colaterales. Son efectos colaterales, sin embargo, se convierten en procesos propiamente tal, con nombre propio y establecidos en el Código de Familia, establecidos en el Código Civil. Se convierten en procesos penales que resultan en delitos y que son sentenciables. Entonces, podemos allí decir que vamos a ver distintas situaciones, vamos a ver situaciones que se pueden resolver no judicializándolas, simplemente haciendo sesiones de terapia de pareja, si es un problema de divorcio o de malos entendimientos entre cónyuges, o si es un problema de relaciones de familia con padres que no comprenden que su hijo tiene derechos o que su hijo que es un sujeto de derechos cuando es una persona adolescente. Entonces allí entra el mecanismo de lo que es la mediación con la orientación. Y ese proceso a veces no termina siendo judicializado. Cuando hablamos de un proceso judicializado, me refiero es que al proceso lo llevan a la jurisdicción a través de solicitudes o demandas y que se en procesos de guarda y crianza, régimen de comunicación y visita y otras cosas. Entonces, hay procesos que no necesitan llegar hasta la jurisdicción para que sean resueltos. Eso como les digo, si usted es un profesional del derecho que tiene todo un equipo de trabajo que trabaja con usted el derecho de familia, usted se va a sentir un poco más confiado en ofrecer una mejor orientación, una mejor recomendación en lo que es el ejercicio del derecho de familia. Porque ya usted va a saber, cuando le llega una persona con un problema, un usuario o un cliente, cuando le llega una persona y que no, mire, es que a mí me está pasando esta serie de circunstancias y yo quisiera saber si puedo demandar o hacer la solicitud. En ese sentido, el abogado, a nosotros, le podemos recomendar a la persona, no, esto no entra específicamente por una demanda conflictiva. Aquí podemos utilizar el mecanismo de solución de conflictos, que es el Instituto de Mediación que tiene el órgano judicial, y se le complica menos la vida o menos el trabajo al abogado. Entonces, en ese sentido, podemos decir que, para concluir con la pregunta del licenciado Ogami, o el profesor Ogami, el derecho de familia tiene muchas ramas dentro de las propias ramas del derecho, por decirlo así. Así que pues, con eso culmino, de que es un abanico de procesos y procedimientos. Bien, una parte quizá de la más común de ese abanico de procesos que bien menciona la profesora Reina, guarda relación con el tema de los procesos de divorcio, don Roberto. Para el público que nos escucha, de repente alguien tiene una situación puntual de momento y está interesado en saber cuál es la parte de la tramitología, cómo se realiza esto, qué yo necesito realizar para poder proceder con esta figura jurídica. Rigoberto, ¿qué usted recomendaría? Bueno, primero hay que ver si esa pareja está casada, porque muchas veces acude ante uno de que por un tema de divorcio y ni siquiera se han casado legalmente, pero puede que hayan tenido los 5 años de una relación en condiciones de singularidad y estabilidad que vendría siendo una unión de hecho, ¿no? Pero poniéndonos en contexto de que la pareja está legalmente casada, primero hay que ver cuál es el motivo que está llevando a esta persona al hecho de querer disolver el vínculo matrimonial. En nuestro país hay un catálogo de causales por las cuales las personas pueden solicitar la disolución del vínculo matrimonial ante un tribunal de familia.
De esas causales tenemos que son 10 y están ordenadas básicamente desde la más grave hasta la más suave, por decirlo de alguna u otra manera. Estas causales están contenidas en el artículo 212 del Código de la Familia. Y muchas de ellas son totalmente conflictivas, como por ejemplo el tema del atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, que ese es cuando uno de los individuos atenta contra la integridad física y personal de su cónyuge. Un intento de homicidio, es ilógico, tiene que al final ser un intento frustrado porque tiene que la persona que sobrevivir para que haya un atentado. Ya cuando se consuma y no haya atentado, ahí hay un delito. El delito consumado de homicidio, perdón. Y de ahí en adelante tenemos ya lo que es el trato cruel físico-psíquico, sin que se hace imposible la paz y el sociodoméstico. Eso es lo que viene a ser el maltrato, el que comúnmente se denomina, ¿no? Esta causal es una de las más comunes que se presentan dentro de lo que es el desenvolvimiento de las relaciones de pareja. No obstante, es una de las que menos termina conllevando una sentencia por esa causal precisamente, porque en el camino hay veces que los abogados nos damos cuenta que esa cosa no la tenemos comprobada. A veces nos tenemos que valer de un proceso penal previo para lograr una sentencia condenatoria y de repente con eso poder probar el trato cruel físico-psíquico, porque ha habido situaciones que la propia Corte Suprema de Justicia ha dicho que no todo trato cruel hace imposible la paz y el sosiego doméstico. Entonces, el predicamento de que entonces el juez tiene que ver si efectivamente se produjo esa situación, si eso hace imposible la paz y el sosiego doméstico, fuera de que tiene que estar comprobado. De igual forma tenemos la causal de la relación sexual extramarital, que creo que no requiere mayores explicaciones. Es cuando usted no guardó el deber de fidelidad con la pareja. Tenemos también lo que cuesta uno los para prostituir al otro. Eso es una causal de divorcio también. Cuando usted le propone a su pareja ofrecer servicios sexuales a cambio de una remuneración económica. Y una causal que sinceramente ni siquiera dentro de mis años como funcionario judicial, me quiere decir que también trabajé en el engranaje judicial en de familia, nunca he visto un expediente de ese tipo. El conato del marido o de la mujer para corromper y sustituir a sus hijos, esa tiene que ver con la anterior solamente cuando lo hace con relación a los hijos. Otra causal que se está presentando dentro del desenvolvimiento social, porque usted ha podido ver noticias de eso, más no tengo conocimiento si dentro de los tribunales han habido alguno que otro divorcio que se haya dado por esa causal. Además que acuérdense que los trámites de familia son confidenciales y así que un particular no puede acceder a esa información de buenas a primeras. También tenemos la causal sexta, que esta también está familiarizado la mayoría de los que pueden estarnos escuchando, que es el abandono absoluto y total del marido, mujer, de sus deberes de esposa o padre o madre. Es decir, se va del hogar y abandona todos los deberes familiares. Esta es una causal un poco compleja de que se configure, a pesar de que pareciera ser que con el solo hecho de yo irme de la casa ya yo cumplí con que se haya acosar, pero la misma redacción indica que ese abandono tiene que ser absoluto. Es decir, que si usted es un matrimonio que hay hijos y usted se va de la casa, usted está incumpliendo con el deber de cohabitar en el mismo domicilio que su cónyuge, pero resulta que usted está pagando su pensión alimenticia y usted no ha dejado de ver a sus hijos a pesar de que no esté viviendo con su pareja. Entonces ahí el abandono deja de ser absoluto. El abandono tiene que ser total para poder que un juez le dé la decisión a favor por esa causa.
Igualmente, esa causal también exige que la demanda tiene que ser presentada 6 meses después de que la persona se del hogar. O sea que tengo que esperar un tiempo que la ley me está indicando para entonces ir a reclamar a un tribunal de justicia por esa causal. Además, si la persona abandonada es una mujer embarazada, ahí el tiempo que hay que esperar para presentar la demanda es de 3 meses. O sea que es una causal muy común, que muchos están familiarizados con ella, pero ahí está poder acreditar en un tribunal de justicia. Y ahí en adelante entonces tenemos el uso habitual e injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas, la embriaguez habitual. Estas son causales que tienen que ver con que usted tiene una pareja que abusa de manera muy habitual con sustancias que causan un desequilibrio del comportamiento normal y que eso hace que pueda ser una causal de divorcio que se pueda legalmente reclamar. Y ya tenemos las últimas dos, que son las que comúnmente llamamos como causales no conflictivas, ya que dentro de la investigación posterior hecho más de 2 años cuando vivan. Esta causal es básicamente que usted se separa de y a cabo de 2 años nunca hubo ningún tipo de reconciliación ni vida marital que pueda entonces hacer ver que el matrimonio no pueda quedar irremediablemente roto. Esta causal le decimos que no es conflictiva porque hasta comprobar que está casado con esa persona y que está separado por más de 2 años y ya cambio fuera, ahí no hay más nada que hacer. Y lógico, el tema de lo que es los 2 años tiene que ser acreditado y normalmente se hace a través de un ejercicio probatorio de testigos. Se tiene que llevar sus testigos para poder lograr esa causal. Y por último, la causal 10ª, que es la separación o el divorcio por mutuo consentimiento, que esa es la más sencilla de lograr, solamente que requiere que el matrimonio tenga más de 2 años de haberse celebrado, es decir, tiene que tener 2 años de estar casados. Si hay hijos, tiene que resolver lo concerniente al tema de los alimentos y de la guardia y crianza y reglamentación de visitas, y además de eso tienen que cumplir con un trámite de ratificación y una manifestación de voluntad de querer divorciarse. Esta es la única causal que yo como abogado le puedo decir al cliente que en 6 meses máximo usted está divorciado, porque la misma norma así ya lo dice. Si en 6 meses usted no completó los requisitos, el expediente se archiva. Básicamente ese es a grosso modo el régimen de lo que es la disolución del vínculo matrimonial por causal de divorcio. Perfecto aporte del doctor Rigoberto. En cuanto al tema del divorcio, creo que más claro se daña dentro del tiempo que tenemos en el programa, porque quizá explicar cada causal a veces puede ser un tema de discusión ya dentro del aula propiamente, pero realmente el enfoque ha sido bien amplio y creo que en ese sentido el público queda bastante claro con respecto a cómo manejar esta situación del divorcio. Y bien cerró el doctor Rigoberto tocando el tema de la guardia de crianza, relación de visitas, que es otro tema quizá de los más. Estamos de vuelta en Cátedra, pues aquí en una pausa media comercial por unos pequeños problemas técnicos, pero seguimos en tu programa Cátedra y estábamos ya casi en nuestro cierre, en las conclusiones, y pues le cedemos la palabra al profe Gaby para que nos extienda un poco más sobre el tema. Profesora Reina, habíamos quedado en cuanto al tema de la guardia y crianza, algunas conclusiones que tenga con respecto a ese tema que estábamos abordando. Sí, el artículo 26, como les decía, habla prácticamente es de cuando las partes no viven juntos, pero tienen una relación, podemos decir que amigable, y entonces hacen un acuerdo
sobre quién ostentará la guardia y crianza o un régimen de comunicación y visitas, y entonces presentan la solicitud ya sea conjunta o a través de abogados diferentes, pero pidiendo la homologación del acuerdo extrajudicial al que hayan llegado. También existe otra manera u otro mecanismo de solicitar la guardia y crianza, que es pedirlo simplemente a través de una demanda. Cuando la persona se ha separado en forma conflictiva o cuando ni siquiera sabe el paradero del papá, también lo pueden solicitar. En ese sentido, concluyo que el Código de Familia te da las herramientas y simplemente las partes solamente deben acudir en ese sentido a su abogado o a donde la Defensoría de Oficio, que creo que brinda ese patrocinio procesal gratuito a personas que no pueden pagar un abogado particular. También existen universidades como la UMESID, la Universidad de Panamá y otras muchas universidades en donde dan ese servicio de consultoría gratuita y que sus estudiantes prácticamente hacen de la práctica, de la teoría, una práctica. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden activar lo que es decir, el acceso a la justicia de esa persona, solicitando entonces la guardia y crianza o la reglamentación de visitas. Y pues nada, solamente decirles que el código te da las herramientas y simplemente uno las debe tomar. Perfecto, profe. No podemos pasar por alto la situación que estamos pasando en la actualidad con el tema de la pandemia y de repente el acceso que familia en estos momentos para poder acceder a los tribunales, don Rigoberto. Bueno, es una muy buena pregunta, excelente de hecho, porque esto que está sucediendo actualmente es un tema totalmente novedoso, el tema de la paralización total de actividades económicas y sociales en un país producto de una enfermedad, y eso ha involucrado inclusive la paralización de la actividad judicial, en gran medida dentro de la que habitualmente nos desenvolvemos acá los abogados litigantes. El tema de lo que ha sido la justicia penal no se ha detenido con relación a la recepción de nuevas denuncias, y cuando hablamos de nuevas denuncias son denuncias que hayan ocurrido o estén ocurriendo dentro de este periodo de pandemia y cuarentena total. Y en temas de familia, sobre todo, se está viendo mucho el tema de la violencia doméstica, que es espeluznante para mí, la verdad, cómo se ha multiplicado, cómo siguen dándose los casos de violencia doméstica y que están llegando a ser denunciados en las respectivas dependencias de atención primaria del Ministerio Público. Y esta información la sabemos porque el mismo Ministerio Público la ha estado divulgando en sus distintos canales de comunicación. Y bueno, en resumen, cualquier persona que tenga un tema de violencia doméstica dentro de su hogar ya sabe que puede acudir a poner su denuncia en la respectiva oficina judicial de atención primaria del Ministerio Público. Perdón, el centro de recepción de denuncia de atención primaria del Ministerio Público, que dependiendo del lugar donde haya ocurrido, hay que denomina la subregional donde pueden acudir. En cuanto al tema de alimentos, la verdad es mucho más complicado porque en estos momentos los tribunales de justicia que ven el tema de alimentos sobre todo están cerrados. Solamente están para la organización del despacho judicial y la tramitación de todos estos expedientes que están, por decirlo así, de vieja data tramitándose, y que se quiere evitar entonces el rezago judicial por el tema del cierre. Ya si usted tiene algún tipo de desacato que presentar por el cumplimiento de una pensión alimenticia o quieren pedir una modificación a la misma porque se perdió el trabajo en virtud de la situación de pandemia, lamentablemente hay que esperar a que se reabra, porque si bien es cierto, la propia Corte ha instruido a los tribunales de niñas y adolescentes, sobre todo, que ven mucho el tema de alimentos para efectos de
este tipo de situaciones. De hecho, eso no está sucediendo. Y si me estoy equivocando, la verdad que alguien me lo diga, porque no sé, yo tendría que ir para allá una vez a presentar uno que otro que tengo por ahí y que estaba pendiente de presentarse y que estábamos esperando la apertura de los juzgados. Pero básicamente esa es la situación actual. En su experiencia personal, entonces, no hay trámite de ventanilla de momento, no ha visto a nadie recibiendo situaciones especiales como se decía el acuerdo. A partir del 1 de junio tenemos entendido que ya a través de la Corte ordenó ya la apertura al público de los despachos judiciales. Profesora Reina, estaba pidiendo la palabra, se la cedemos, profe. Sí, en ese sentido puedo decir que lo que está diciendo Rigoberto pues nos tiene en una situación muy delicada a nosotros los que pues resolvemos estos casos de derecho de familia. Solamente pues como lo dijo Rigoberto, para poder presentar desacatos y demás o ceses de pensiones alimenticias por culpa de la pandemia, entonces no tenemos ese acceso tan libre como se daría en casos en donde no exista los problemas del COVID. Entonces, para solamente abonar o contribuir a lo que dice mi compañero, es solamente la Corte o solamente los tribunales de familia de niños y adolescencia están trabajando lo que son medidas de protección. Solamente eso. Ya en los demás casos, como dice mi compañero Rigoberto, no podemos accesar. Y en ese sentido hemos quedado en una situación en donde ya tenemos que recurrir a lo que es las herramientas tecnológicas y al uso de los aparatos electrónicos para poder que nuestros clientes hagan acuerdos, esos acuerdos vayan a los notarios, a las notarías, y por ahí mismo entonces se autentiquen para poder que eso más adelante no les repercuta a nuestros clientes. En ese sentido... Pero abordando un poquito lo que mencionó don Rigoberto, donde señala que no hay ventanilla, no hay servicio de ventanilla en estos casos de proceso de protección, ¿cómo se haría, profe? No, en materia de niñez y adolescencia sí hay lo que es una canalización del proceso de medida de protección. Por ejemplo, los procesos de medida de protección son medidas cautelares. Entonces, son medidas cautelares urgentes, para decisiones urgentes. En ese sentido, lo que se está trabajando es, pues por experiencia propia, se está trabajando es, se le da la recomendación a la persona llama a la policía de niñez y adolescencia, canaliza la apertura de una medida de protección y entonces el juzgado recomienda, entonces ya no recomienda, simplemente ellos hacen el enlace con la policía de niñez y adolescencia para que la persona acuda a poner la medida de protección, hacer como una especie de acuerdo. Estamos utilizando lo que son herramientas tecnológicas que todavía el órgano judicial todavía no las ha dado a conocer para ver si se pueden implementar o si se pueden utilizar. Entonces lo que se está haciendo es que los jueces de niñez y adolescencia dan la atención en estos momentos de COVID, pero solamente para ese tipo de solicitudes, medidas de protección urgente, en donde la niña la quieran sacar de su casa o el niño lo quieran sacar de su casa, exponerlo a este virus que está dando, que es el de Kawasaki, o este virus raro que se está dando en los niños. Entonces ya no lo están exponiendo al coronavirus o al COVID, los están exponiendo a este raro virus que se ha presentado en los niños en estas semanas que han pasado, y por eso entonces nosotros como abogados hemos estado haciendo los acuerdos y estas cosas, utilizando el Zoom, utilizando el Skype, utilizando cualquier otro método tecnológico para poder entonces que los papás vean por ese medio a sus hijos, y de acuerdo a lo que se haya fijado en una sentencia previa o en una resolución judicial previa. Sin embargo, si usted no tiene ningún tipo de resolución o ninguna sentencia que la haya emitido el juez, usted entonces tiene que usar ese mecanismo de la medida de protección, llamando a esta entidad para poder entonces que ellos ya vean pues que se está dando un tema de solicitud de medida de protección urgente y actúen. Y en ese sentido... Este supuesto, para canalizar un poquito para el público en general, el trámite, si alguna persona tiene una situación, tendría que canalizarla a través de la Policía de Niñez y Adolescencia, y son ellos los que hacen el enlace
con el juez. Digamos que los jueces están de turno telefónico, como ocurre en algunos casos con los médicos, los policías, etcétera. Por decirlo así. Entonces, esa es más o menos la recomendación que le estamos dando a los clientes que realmente solamente requieren de una orientación o una recomendación. Perfecto. Porque como reitero, como dice Rigoberto, no se están atendiendo trámites de desacato, no se están tramitando trámites de solicitud per se, que no sea conflictiva, y entonces en ese sentido solamente se le está dando ese tipo de orientación o recomendación. Ya una vez que pase la pandemia o que venga el 1 de junio, que van a permitir entonces que los abogados acudamos a las instalaciones de familia o niñez y adolescencia, ya entonces el abogado prácticamente ya debe ejecutar lo que se ha hecho en este lapso de la desatención. Perfecto. Entonces, andamos un poquito contratiempo, pero tengo que hacerle la presentación. Siempre hay, en todo programa, tengo que hacerle la presentación a nuestra compañera Lynn. Ella es la voz del pueblo, para que tengan conocimiento. Ya resuelve las consultas del público, representa en este Estado democrático de cátedra a las masas. Entonces, le cedemos la palabra. Lynn, ¿tiene preguntas? Claro que sí, profe. Referente, como conversaban un poco sobre la fecha del 1 de junio, ¿me escuchan bien? Claro, porque no sé si de repente el internet... ¿Sí? Ok. Referente a las personas que están atendiendo procesos o que tenían procesos de pensiones o de este tipo de solicitudes y por el tema del COVID se suspendieron, ¿cómo se reprogramarían o cómo sería la línea de atención en el caso de este tipo de atenciones, ¿no? ¿Tienen que esperar hasta el 1? Bueno, si usted tenía algún tipo de diligencia judicial, llámese una audiencia programada durante este tiempo que estuvieron cerrados los tribunales, el tribunal forzosamente tiene que reprogramar todas aquellas audiencias que no se pudieron realizar. Entonces, lo más seguro que a partir del 1 de junio usted ya tenga noticias al respecto de la reprogramación de la audiencia en su expediente. Y de pronto, ahorita mismo, los tribunales como tal están atendiendo atención al cliente vía telefónica, ¿no? Se mantienen cerrados por completo. Se supone que sí. Deberían estar haciéndolo. Porque la Corte lo ordenó. Bueno, en ese sentido, para contribuir, tengo entendido que el Tribunal Superior de Familia, en su página de Instagram, está promocionando un correo electrónico. Ahí usted en ese correo electrónico le dice al juzgado, al Tribunal Superior de Familia, lo que usted necesita o lo que usted piensa, le da sus datos de experiencia y todo eso, y entonces ellos tal vez me imagino que canalizan la atención. Yo por mi parte no... Para los procesos que ya estaban en curso, profe, o para los procesos nuevos también, o para una situación nueva. Solamente ellos han dado el correo electrónico para que usted les presente sus inquietudes o esas clases de cosas. Casi como un buzón de sugerencia, entonces. Es como un buzón de sugerencia y me imagino que ellos le contestan un rewind o uno hacia atrás. Entonces, solamente tenemos entendido eso. Pero lo que sí sé es que puedo decir que en niñez y adolescencia sí, ellos atienden la llamada de la policía, ellos lo atienden a usted y ellos le dan la atención. En cambio, en familia, en el Tribunal Superior de Familia, ellos están promocionando a través de su Instagram, ellos están promocionando la atención por correo electrónico. Y de ahí entonces se pone en contacto con usted. Bueno, excelente. Importante esa información. Para ir cerrando nuestro segmento sentencia súper cortico esta vez y unas breves conclusiones, 2 preguntitas o dos cuestiones básicas en relación a lo que hemos venido tocando en el trayecto de todo el programa. Una pregunta bien breve y las respuestas ahí concisas. Primero vamos con el doctor Rigoberto para, precisamente, ya que estábamos en el tema de la pandemia, recomendaciones básicas en estos momentos si alguien tiene una situación jurídica en materia de derecho de familia, don Rigoberto. Bueno, si estamos en un tema básico de pensión alimenticia, hay que tener comprensión si somos los que administrando la pensión y conocer cuáles son las condiciones del obligado en cuanto a su situación laboral.
hay muchas personas que han perdido su ingreso, ya sea porque los han liquidado de sus labores en la empresa donde trabajaban, o sencillamente tienen un contrato de trabajo suspendido. Que un contrato de trabajo suspendido equivale sencillamente a que usted no va a recibir ingresos a partir del momento que se suspendió. Entonces tenemos que guardar mesura tanto a esa condición, y si usted es el obligado también tiene que saber que de alguna u otra forma su hijo necesita comer, y si a usted lo liquidaron y recibió el monto ya sea parcial o total de esa liquidación, usted tiene que saber que así sea que su obligación no está suspendida, pero sí sus condiciones económicas, la pensión sigue en pie, porque para poder que se suspenda la pensión alimenticia, se cese, tiene que haber una sentencia judicial, y si no la hay, usted tiene que seguir obligado. Así que pienso yo que como adultos, como seres pensantes, en estos tiempos donde no podemos ni siquiera acudir a la justicia, porque ni siquiera los abogados podemos resolver esta situación, tenemos que tener mucha mesura. Profesora Reina, con respecto a mejoras que hay en la administración de justicia en materia de familia que usted considere que debe mejorarse, pero con urgencia, profe. Bueno, como dice mi compañero, que me uno a la voz de él, hay que tener ahorita mismo una gran paciencia para poder seguir actuando de una manera ética como profesional en el mundo del ejercicio del derecho de familia. Sin embargo, mis recomendaciones o sugerencias para los distintos tribunales que manejan familia, niñez o adolescencia, puedo decir que el uso de las herramientas tecnológicas. En eso es que tenemos que renovarnos, innovarnos, tenemos que darlas a conocer por redes sociales. La Corte Suprema de Justicia, si bien es el organismo supremo para implementar toda esta logística y todo eso, lo está haciendo. Tenemos conocimiento que lo está haciendo, pero lo está haciendo de una manera como muy, por decirlo así, lenta. Y ya vamos como por 2-3 meses, imagínense, desde marzo, ya estamos en el marzo. Y la atención no va a abrirse al público hasta el 1 de junio. Hombre, sugerimos lo que son las herramientas como el Zoom, a través del Zoom, un Skype, por Skype, para poder abrir ese compás de la atención, ya sea por el centro de atención al usuario, el centro telefónico del órgano judicial, y que se vociferen por las redes sociales, porque el órgano judicial y las jurisdicciones de niñez y adolescencia pueden tener voz a través de redes sociales, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, el Twitter. Pueden dar esos mecanismos electrónicos de que, bueno, llame a tal número para que su consulta sea procesada. Escriba este correo electrónico institucional para que su solicitud o su pregunta quede por lo menos allí en el buzón. Esa es mi sugerencia, que utilicen e implementen realmente una innovación en esas dos jurisdicciones que son, por decirlo así, muy importantes. Yo sé que todas las jurisdicciones son importantes, la penal, la civil, la marítima, todo. Sin embargo, la jurisdicción de niñez y adolescencia y familia son jurisdicciones que manejan relaciones emocionales de familia, y por eso muy sensitivas en ese sentido, profe. Por eso requieren de que se renueven, se innoven en el uso de herramientas tecnológicas que ya, gracias al COVID, es que se están haciendo sumamente indispensables. Esa es mi recomendación. Excelente, profe. Con esa recomendación quedamos, nos mantenemos con usted para una breve conclusión de lo que fue el programa, profe. ¿Mi conclusión? Correcto, profe. Sí, bueno, mi conclusión del programa es que sigan escuchando Cátedra de la Universidad de Educación, de Tecnología y Ciencia, la UMECIT, nuestra casa. Sigan escuchándolo porque he visto que hemos tenido a lo largo de la semana muchos muy buenos temas en tema marítimo, el profesor Bernal, que también se le invitó,
que dio sus recomendaciones. Miren, aquí tienen a otro especialista, Rigoberto de la Rosa, tenemos a un equipo de trabajo impresionante, como es el profesor Ogami, que es el coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tenemos a Lynn Victoria, que es la voz del pueblo de Cátedra, y bueno, pues el programa siempre va a ser un programa fresco, un programa con caras nuevas, un programa con distintos especialistas en su ramo, y podemos entonces pues decir que ojalá y Cátedra tenga también un espacio televisivo algún día y entonces pueda seguir contribuyendo con toda la nación panameña para poder entonces que el programa ya sea un éxito a nivel ya prácticamente nacional. Excelente, profe. Le cedemos las palabras a conclusiones al doctor Rigoberto de la Rosa. Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy placentera haber estado con ustedes aquí en este programa. La verdad me ha gustado hacer docencia para todos aquellos estudiantes que van a ser nuestros futuros colegas y como tales pienso yo que estas herramientas ayudan más que nada a que refuercen lo que en clase están aprendiendo, confrontar un poco la teoría con la realidad. De verdad y esperemos volver a participar en otra disertación. Muchas gracias, de verdad que excelente el programa de hoy. De antemano le pido misericordia a Lynn y le pido perdón porque nos hemos ido un poquito de largo. Estamos Sí. a una hora y ya vamos un poquito avanzados, pero el contenido ha sido magnífico, sobre todo muy nutrido de pandemia, la actualidad del derecho de familia. De verdad que es un implemento, un insumo tremendo que tenemos para los estudiantes, en el caso de la profesora Reina, inclusive para utilizarlo en las diferentes asignaturas como método de algún foro, debate, lo que sea, ¿no? De verdad que excelente, y agradeciendo la participación tanto de la profesora Reina como del doctor Rigoberto de la Rosa, invitado externo, por ponerle una etiqueta el día de hoy. Y lo invitamos, profe, si está entusiasmado en la docencia, la puerta de Domesil siempre está abierta en ese sentido. Le cedemos la palabra a la voz del pueblo, entonces. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los invitados y también a todos nuestros radioescuchas. De antemano pedirles disculpas por algunas fallas técnicas que hemos presentado el día de hoy con el tema del internet. Son cosas que pues se nos escapan de las manos, pero lo importante es tratar de cumplir con ustedes de manera de culturizarlos, de enseñarles y pues sobre todo estar ahorita mismo con ustedes a la distancia, quedándonos en casa, pero aprendiendo mucho más sobre el derecho. Entonces, de verdad, feliz fin de semana a todos y pues que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego.